Buenas jóvenes, vamos a continuar con el refuerzo. Hoy vamos con la unidad 2. Esta es la segunda parte. Vamos a continuar. María Belén ¿Qué pasa, abuelo? Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el refuerzo. Vamos a pasar al ítem, ¿verdad? María Belén dice es parte de la directiva de la comunidad Nuevo Horizonte. Junto a sus vecinos se ha interesado en conocer el presupuesto de la municipalidad y los costos que generó la remodelación de la casa comunal, que fue inaugurada recientemente por las autoridades. Una de sus vecinas explica que no es posible obtener ese tipo de información porque así lo ha establecido la municipalidad. Luego de escuchar opiniones, la directiva decide hacer el uso de la ley de acceso a la información pública y realizar los trámites pertinentes. Bueno, primero les quiero explicar que existe, ¿verdad?, esa ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública, donde todos los funcionarios públicos están como obligados a prestar o permitir, ¿verdad?, que cualquier ciudadano que quiera conocer cómo se están manejando los fondos pueda accesar a ello, ¿verdad? O cómo se hizo una obra, cuánto costó y todo eso. Es la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces, a partir del caso dice cuáles son los aportes de la participación ciudadana en los procesos municipales. Vea, las municipalidades, ustedes que trabajan, saben que obtienen fondos de la ciudadanía, para los impuestos, las tasas y todo eso, ¿verdad? Igual que el gobierno central, pues recauda impuestos, pues las municipalidades también. Además, el gobierno central les pasa algo otros fondos económicos que tienen la obligación de que si la ciudadanía quiere saber cómo se están manejando los fondos, esos fondos, los impuestos de las municipalidades, ¿verdad?, el dinero que la gente paga y las tasas también, ¿verdad? Pero ahí hay una diferencia. Pero todos aquellos fondos que manejan estas alcaldías o consejos municipales, como se les llama, tienen obligación que si una persona pues quiere conocer, ¿verdad?, cómo se están manejando esos fondos, pues no los tienen por qué negar. Ahora dice aquí, a partir del caso, cuáles son los aportes de la participación ciudadana en los procesos municipales. Y vamos a ver los siguientes ítems. Permite a la población involucrarse en los asuntos públicos y exigir transparencia en el manejo de los fondos. Como pueden ver, ya vimos la ley del acceso a la información, pues es lo que se busca. Permite a la población involucrarse en los asuntos públicos y exigir transparencia en el manejo de los fondos. Entonces, también a esta se le ha llamado la ley de transparencia, ¿verdad? Que cómo deben de trabajar los funcionarios en una forma transparente, que den a conocer lo que están haciendo y cuánto gastan en cada una de las obras que hacen o en cualquier tipo de gastos que tienen. Las otras pues no tienen nada que ver, ¿verdad? Tengan presente eso, que cuando los ciudadanos piden como información a las alcaldías sobre algún proyecto, pues es un derecho que tiene la ciudadanía. Se lo da la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Esto pues ustedes saben que se ha hecho porque a veces la ciudadanía no sabe cómo las comunas, ¿verdad?, o cómo los consejos municipales, los alcaldes están gastando el dinero, ¿verdad? Entonces, por eso es que se aprobó esta ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública, o Ley de Transparencia le llaman algunos. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, miren, permite a la población involucrarse en los asuntos públicos y exigir la transparencia. Los otros tienen no son coherentes con lo que la ciudadanía, pues, los aportes de esa ciudadanía en los procesos municipales.
porque la B dice, promueve la división de ideas entre las personas de la comunidad para que la alcaldía sienta la presión social, ¿no? Promueve la división de ideas, no, ¿verdad? Ese es un derecho que la ciudadanía tiene, saber cómo estos funcionarios están gastando los fondos públicos. Y dice ahí en la CEDIS, permite la inversión de fondos municipales y la distribución de los gastos por las directivas, no, ¿verdad? Promueve la creación de directivas locales para que las personas sean auditoras de la gestión municipal, tampoco, no son auditores. Ahí tiene el alcalde tiene un funcionario que lleva esta contabilidad, y quienes le van a venir a auditar va a ser la Corte de Cuentas, no la ciudadanía. La ciudadanía pues puede informarse cómo están gastando los fondos públicos. Vaya, si quieren para hacer un trabajo, para conocer simplemente, porque tienen ese derecho de saber cómo los alcaldes gastan los fondos públicos, ¿verdad? Que recaudan estas instituciones públicas. Entonces ya sabemos que la AMIRE permite a la población involucrarse en los asuntos públicos para exigir transparencia en los manejos de los fondos. Sigamos. Vamos ahí. Vamos a leer la siguiente. Vamos a leer la siguiente. En El Salvador, la construcción de una sociedad pacífica depende de la voluntad y responsabilidad de todos los sectores sociales. Oigan bien, en El Salvador, la construcción de una sociedad pacífica depende de la voluntad y responsabilidad de todos los sectores sociales. La sociedad civil tiene un compromiso histórico de asumir con responsabilidad el rol que le corresponde para contribuir a la lucha contra la injusticia y la corrupción en El Salvador, con la finalidad de avanzar en el proceso de la consolidación consolidación democrática que facilite herramientas de resolución de conflictos con enfoque de la no violencia y el respeto a los derechos humanos. Ustedes saben que aquí mucho se habla de democracia, pero en realidad una democracia consolidada no la tenemos, porque hay mucha injusticia social y mucha corrupción. Y esto no permite que resuelvan los conflictos. Que vivamos que vivamos en paz, pues, y que se respeten los derechos humanos. No, ¿verdad? No vivimos en una sociedad pacífica y respetuosa de los derechos humanos. Ustedes saben perfectamente la situación que a ustedes como jóvenes les ha tocado vivir. Hay muchas injusticias y hay mucha corrupción, ¿verdad? Eso no se avanza en democracia, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar, ¿verdad?, en la resolución de los conflictos, de la no violencia y el respeto a los derechos humanos. Entonces veamos la respuesta, dice ahí. A partir de la información, ¿cuáles son los retos de El Salvador para la construcción de una sociedad pacífica? ¿Cuáles son los retos? Piensan ustedes, por ejemplo, que si las personas tuvieran sus condiciones de vida, ¿verdad?, mejores, a lo mejor sí pudiera mejorar la democracia y tener quizás sociedades más pacíficas y armoniosas. Pero desgraciadamente no es así, la realidad es bien complicada. El Salvador pues poco avanzado en democracia después de los acuerdos de paz, que eso era lo que se buscaba, ¿verdad? Entonces veamos cuál es la respuesta correcta. ¿Cuáles son los retos? Un reto es que todavía no tenemos ese reto pendiente, ¿verdad? Todavía no lo hemos alcanzado. ¿Cuáles son los retos de El Salvador para la construcción de una sociedad pacífica? Ustedes pueden ver, si leemos ahí todos los ítems, ustedes los pueden ver ahí, leerlos. La correcta es la D. Mejorar las condiciones de vida de las personas y promover la convivencia armoniosa. Ustedes saben que es la única manera como podemos construir una sociedad pacífica, ¿vea? Y se pueden resolver los conflictos o la no violencia y se puede mejorar el respeto a los derechos humanos si se mejoran las condiciones de vida de la gente,
de la gente común, de la gente que casi le hace falta todo. Solo así es que se puede promover una convivencia armónica. Mientras hay tantas injusticias y corrupción, es bien difícil, ¿verdad?, que lleguemos a tener una consolidación democrática, ¿verdad? Entonces son los grandes retos, son tareas pendientes de los gobiernos, ¿verdad? Mejorar las condiciones de vida de las personas y promover, pues, la convivencia armónica. Entonces la correcta es la D, la respuesta correcta, porque veamos los otros ítems, miren, no tiene nada que ver. Promover el activismo social, dicen, no, ¿verdad?, de algunos sectores de la sociedad salvadoreña, no, tenemos que mejorar a todas las personas, no solo a unos, dice algunos sectores, dice ahí. Y la B dice, redactar manuales de convivencia social que integren ideales de paz y solidaridad. Ya el reto ya no es a redactar manualitos para que los leamos, sino una realidad, mejorar las condiciones de vida de la gente, de las personas. Y la C dice, generar espacios de reflexión y sensibilizar a la sociedad a crear un comité social. Tampoco. Ya no se trata de sensibilizar, es importante, pero ya no tenemos que estar en esa etapa, sino que ya vamos a la acción. El gran reto de El Salvador es ir a la acción y cosas concretas para mejorar la vida de las personas, ¿verdad? Solo así se puede llegar a tener y se va a ir promoviendo pues una convivencia armónica. Pasemos a la siguiente. Vamos a ver ahí. Algunos sectores de los movimientos sociales, miren, algunos sectores de los movimientos sociales que participaron en las campañas en contra de la privatización de la salud en los 90, ¿verdad? En los 90 pues ya había pasado la guerra e inicios del siglo XXI. Coordinan el Foro Nacional de la Salud y convocó asambleas populares en 5 regiones en 2010 con el fin de diseñar un nuevo plan de salud pública que facilite una mayor cobertura médica a la población, ¿verdad? Esto pues la salud ha sido un problema serio, ¿verdad?, en El Salvador, porque ustedes pueden ver, vea, cómo se destapan cada vez cosas que nos quedamos espantados, guardando a veces aparatos que le podía servir a la gente, a veces los guardan a ver con qué propósito y no llegan a los hospitales, ¿verdad? Entonces, pero en los 90 lo que se quiso es privatizar la salud, parte del modelo neoliberal. Entonces, estos movimientos sociales participaron para no permitir que se privatizara la salud. Pero no crean que no se privatizó parte. Algunas áreas se privatizaron. Entonces, como dice aquí, otros movimientos sociales continúan movilizándose para promover temas relacionados con la defensa del medio ambiente como derecho humano. Ya vimos, ¿verdad?, que tenemos el derecho a un medio ambiente sano, ¿verdad? Entonces hay movimientos aquí en El Salvador ecologistas, ¿verdad?, como ya lo vimos el caso de la Greta, ¿verdad?, una niña que da un ejemplo al mundo. Y hoy en todo el mundo hay movimientos que promueven lo de Greta o con el nombre de Greta, ¿va? Esa niña pues que muy pequeña ya tenía esa conciencia ecológica y luchó mucho contra el cambio climático. Entonces pueden ver que los movimientos sociales no luchan para intereses propios, sino luchan por intereses de toda la población, que por lo que luchan sea para beneficio de grandes grupos o para toda la población, si es posible. En este caso de la salud, ¿a quién no beneficia, verdad?, que hayan hospitales bien equipados, medicinas, buenos médicos, todo eso beneficia a la población. Ahora veamos la pregunta, dice. Según la situación, ¿cuál es el papel de los movimientos sociales en El Salvador?
¿Cuál es el deber ser de los movimientos sociales? Porque hay algunos que a veces por caprichito andan ahí movilizándose, a veces les pagan, ¿verdad?, para que anden ahí haciendo el escándalo. Pero el deber ser de los movimientos sociales, ¿cuál debe ser? ¿Verdad? El deber ser, un verdadero movimiento social no va a luchar para sus jefes políticos, no va a luchar para sus líderes, sino para el bien de la población, ¿verdad? Entonces, claro, si nosotros observamos detenidamente los ítems, vamos a ver que la correcta, miren, es la D. Promueven cambios y transformaciones sociales en favor del bien común. ¿Se acuerdan cuando vimos las ideologías? Porque esto está relacionado con las nuevas ideologías. Los pacifistas, los ambientalistas, los ecologistas, los feministas o el feminismo. Entonces, vean que cuando se buscan y promueven, se buscan cambios, transformar esa realidad, se le llama movimiento revolucionario, ¿verdad? Ahí está en la guía eso bien bonito, pero esto también se ve en primer año, ¿verdad? Los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales, ¿cuál debe ser su lucha? ¿Verdad? Buscar el bienestar de toda la sociedad, ¿verdad? Si luchamos por el medio ambiente, pues estamos luchando, estamos beneficiando a toda la sociedad. Si luchamos porque la salud sea mejor, también. Entonces, esta es la correcta. Miren, promueven cambios y transformaciones sociales en favor del bien común. Si leemos las otras, tiene una total incoherencia. Dice la A, por ejemplo, impulsan el apoyo de las organizaciones populares al poder político más influyente. Eso no es posible, ¿verdad? Que solo van a luchar para el poder político más influyente. La B dice, contribuyen a que los sectores que los integran logren solo sus beneficios particulares. No va. Un movimiento social no debe, o un líder social, ¿verdad?, no debe de luchar por sus intereses meramente personales y los demás, ¿verdad?, no, ¿verdad? Es para buscar que la sociedad mejore, ¿verdad?, que todos mejoremos con esas luchas. Y la C dice, defienden los privilegios e intereses de sus líderes antes que las de sus miembros. A veces se da esto, pero no es el deber ser de un verdadero movimiento social. Por ejemplo, hay líderes que te ponen de acuerdo con el patrón y le dan como cuento a los trabajadores, ¿verdad? Y ellos mejoran su vida, pero los trabajadores o la gente nunca la mejora porque ellos están como muy aliados, ¿verdad? A ellos les dan buenos regalos, pero la gente nunca está beneficiada. Hay ese tipo de movimientos y de grupos, ¿verdad?, que dicen que luchan por la sociedad, pero no es así, o por sus miembros en general, ¿verdad?, no por algunos miembros, sino que tiene que ser para la sociedad en general. Entonces la correcta es la D. Vamos a la siguiente. Vamos acá, miren. Esta está bien bonita, esta pregunta es de primer año, esto se vio en primer año. Dice, durante los años 70 El Salvador experimentó una profunda crisis política que se manifestó en el deterioro de la comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Los mecanismos violentos de control hacia los sectores populares, como la desmovilización violenta de las manifestaciones, generalización, la insatisfacción de la población, dando como resultado un amplio movimiento popular organizado que alcanzó la cima entre 1970 y 1980, que encabezó la resistencia y lucha en el conflicto armado salvadoreño, ¿verdad? Ya en los años 70, oigan bien, históricamente aquí ha habido revueltas, ¿verdad?, de sectores populares luchando contra el régimen establecido. Pero en los años 70 esto se puso bien difícil. Se profundizó la crisis política, ¿verdad? En los 70 fue terrible. Era cuando aparecían muertos por aquí, muertos por allá, ¿verdad? Y allí fue donde funcionaron más los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Entonces,
se perdió esa comunicación, bueno, nunca fue tan buena entre los movimientos sociales de la sociedad civil y el Estado, ¿verdad? Recuérdense que todavía en los 70 teníamos, ya para entrar a los 80 todavía estaban los gobiernos militares, ¿verdad? En 1979 se quitó el último gobierno militar a través de un golpe de Estado. Entonces, pero ya en esa época se podía decir que ya la guerra ya había comenzado. Y en 1980 se declaró el conflicto armado, vea, con la muerte de Monseñor Romero, ¿verdad? Ahí quedó declarada la guerra ya. Entonces, veámoslo como que él nos está pidiendo la pregunta de esto, va, de esta crisis política que comenzó, se profundizó en 1970 y en 1980, que ya se desató la guerra civil, vea, el conflicto armado en El Salvador. Entonces, según la información, dice, el conflicto armado en El Salvador fue el resultado de, ¿vea? Ustedes saben que, como les dije, entre más injusticias hay en una sociedad, y corrupción, y opresión, eso es lo que puede propiciar un conflicto profundo, una guerra. Bueno, aquí en El Salvador ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, el literal A dice, el aumento de la desigualdad entre salvadoreños para mantener el sistema político, ¿verdad? La B dice, la polarización de la sociedad y la represión a las expresiones de descontento social. Esa es la correcta, la B, miren. Llegamos a una polarización en los 70 que ya no se pudo contener, ¿verdad? Fuimos a la guerra. Tuvimos guerra 12 años. Y la represión, eso fue terrible. Yo estaba joven y pude ver todas esas cuestiones tan palpables, ¿verdad? Y la represión, mire, a las expresiones de descontento social. ¿Quiénes tenían estas expresiones de descontento social? El pueblo, ¿verdad? Las organizaciones populares, la sociedad civil no estaba contenta con el actual gobierno de esos momentos, los gobiernos de esos momentos también, y el actuar de esos gobiernos, ¿verdad? Eran represivos. Bueno, en el 75, una manifestación de estudiantes iban bajando ahí por Seguro Social en San Salvador y les tiraron las tanquetas, ¿verdad? Era una represión horrible. Entonces la respuesta es esa. Fue el resultado, miren, el conflicto armado fue el resultado de la polarización de la sociedad y la represión a las expresiones de descontento social. Les quiero decir que ellos trataban de controlar el país a pura represión, ¿verdad? Entonces la C dice, miren, la correcta es la B. La C dice, la búsqueda de bienestar de los salvadoreños en la repartición equitativa de la tierra. No, sí, por lo menos eso era lo que buscaban ellos, ¿verdad? Que querían que hubiera un bienestar para todos los salvadoreños y se repartiera la tierra más equitativamente, porque la tierra siempre generó problemas en nuestro país por ser un país pequeño y una gran cantidad de campesinos sin tierras que no tenían donde trabajar. También esa fue causa, pero lo que desató el conflicto fue que ya la sociedad ya no conciliaba, se polarizó, dos polos, pues. Bien, en ese momento, si bien decían la derecha y la izquierda, ¿verdad? Y la represión a las expresiones de descontento social, ¿verdad? Y la otra dice, ¿verdad? La desaparición y asesinato de líderes revolucionarios para mantener el equilibrio social. Claro que sí hubo la desaparición y asesinato de líderes, pues por eso fue que la sociedad se polarizó, ¿verdad? ¿Verdad? La polarización, porque estas cosas solo dieron el asesinato de gente, de líderes revolucionarios. Ellos los asesinaron para mantener el equilibrio, su status quo, como dicen, ¿verdad? Mantener su status quo. La otra ideología, ¿va? Cuando hablamos de las ideologías, pues estos señores querían mantener su status quo
y por eso estaban dispuestos a todo, ¿verdad? Entonces por eso fue que se fueron tan represivos, hicieron asesinatos atroces y la sociedad se polarizó, ¿verdad? Entonces ese fue el resultado, ¿verdad? Según la información, el conflicto armado fue el resultado de la polarización de la sociedad salvadoreña y la represión a las expresiones de descontento social del pueblo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Vamos a la 22, que dice el número 22. Veamos ahí. Comencemos, leamos el texto. Siempre, miren, se lee el texto detenidamente, se interpreta, sí se hace la pregunta y después se elige la respuesta correcta. Si sabemos hacer una buena lectura y una buena interpretación del texto y nos fijamos qué es lo que nos están preguntando, le vamos a hallar a la respuesta correcta. Dice ahí, miren, uno de los puntos decisivos del proceso de diálogo en El Salvador, miren, ya a finales de los 80, pues ya se pensó en dialogar porque la guerra hasta tenía devastado al país, después de 12 años, ¿verdad? Pero ya en el 89, el FMLN, la guerrilla, lanzó la última ofensiva, que la llamó la ofensiva hasta el tope. Y resulta que en esa ofensiva fue cuando fueron asesinados los sacerdotes jesuitas de la UCA. Entonces, cuando se dio el asesinato de los jesuitas, ahí terminó la ofensiva. Se bajaron los ánimos de todo el país. Imagínense semejante atrocidad que fue eso, ¿verdad? Entrar a la universidad y matar a los sacerdotes y a la señora que les hacía la comida y a su hija, ¿verdad? Entonces, eso fue terrible. Entonces, leamos el ítem. Uno de los puntos decisivos del proceso de diálogo en El Salvador fue el tema de la seguridad pública. Tras intensas rondas de negociación, se acuerda la supresión, miren, suprimir. Supresión es suprimir, ¿verdad? Supresión de los cuerpos de seguridad militarizados, los antiguos cuerpos que se tenía, ¿verdad? Que era la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional. Y la creación se pensaba, ¿verdad?, en el acuerdo de paz, en el diálogo, y la creación de nuevas instituciones como la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública, con la misión principal de garantizar el orden y la seguridad pública con valores de una sociedad democrática, ayudando a superar el autoritarismo militar y represivo de los antiguos cuerpos de seguridad. Vaya, imagínense aquí, vaya, yo les puedo decir, yo alcancé a ver la Policía Nacional Civil, la Guardia Nacional y todas esas. Eran unos cuerpos totalmente represivos, ¿verdad? Que no estaban ellos representando a la sociedad salvadoreña, sino que defendían los intereses de las grandes oligarquías, ¿verdad? Miren, en muchas ocasiones ellos se vestían de civil y eran los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Entonces, que hacían asesinatos terribles. Entonces, esto era terrible. Entonces, estos señores, estos cuerpos de seguridad, quedaron desprestigiados, ¿verdad? Y ya en el proceso de diálogo, pues, pidieron que se quitaran estos cuerpos, ¿verdad? Y se creara una nueva institución que fuera de acorde, ¿verdad?, con valores democráticos, ¿verdad? Una sociedad democrática no asesina a su pueblo, ¿verdad? No va a permitir que estas autoridades, que el ejército salga a violentar la tranquilidad de la sociedad. Al contrario, tienen que cuidar a la sociedad. Entonces, vean ustedes, esto fue como cuando dijeron, vea, van a suprimir estos cuerpos, pues no se creía que a lo mejor no iba a suceder porque se podían armar contra aquellas personas que estaban luchando, ¿verdad?, por la democracia en El Salvador en ese momento. Pero miren, se quedaron calmaditos, lo sustituyeron, gracias a Dios, y se creó la nueva Policía Nacional Civil, ¿verdad? Civil, ¿verdad? Y la Academia Nacional de Seguridad Pública, ahí es donde se preparan los nuevos policías, ¿verdad?
y que lo que más se buscaba, oigan, de estas nuevas instituciones, que fueran acordes con la democracia, ¿verdad? Superar el autoritarismo y la represión, ¿verdad? Eso es lo que se quería. Entonces, imagínense ustedes, esto fue fabuloso, pero no crean que no costó. Los primeras que fueron, ¿verdad? A veces decían los policías andaban medio armados, se puede decir, y los delincuentes andaban bien armados. Entonces les costó controlar esta situación. ¿Verdad? Ahora le damos la pregunta. ¿Cuál fue la visión? Miren, visión de crear una nueva institución de seguridad pública. ¿Qué es lo que se quería? ¿Verdad? Con esa nueva policía. Recuérdense que queríamos que coincidiera con esos valores de la democracia, el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Que se habían violentado tanto por los antiguos cuerpos de seguridad. Entonces dice, vamos a leer ahí. Imagínense, lo que se quería era que estos antiguos cuerpos violaron los derechos humanos hartamente. Pues se quería un nuevo cuerpo de seguridad pública que respetara los derechos humanos. Entonces aquí no cuesta hallarle la respuesta correcta, miren. Es la C, mantener un sistema de seguridad respetando los derechos humanos, es la C. Ustedes pueden ver ahí, miren, que las otras, pues, algo como que pudiera confundir, pero lo que se quería era una nueva Policía Nacional Civil, miren, preparados, ya que tuvieran un grado que fueran bachilleres, que tuvieran 9º grado, y ahí los preparaban en materia de derechos humanos en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Antes estudiaban un poquito, se los preparaban, no los agarraban así, vaya, aquí está un arma, ¿verdad? No, se preparan antes, porque todavía está eso. Entonces veamos los literales. La A dice, establecer un modelo de seguridad con enfoque inclusivo, ¿verdad? Pudiera ser, ¿verdad? Pero no solamente eso. Garantizar la tranquilidad y pasividad de la población salvadoreña. La población no debe de ser tan pasiva, ¿verdad? Como dice, garantizar la tranquilidad, sí, que íbamos tranquilos, seguros, pero no ser tan pasivos, no. Hay una contradicción ahí. Dice ahí, mantener la CBA, que les decía que era correcta, mantener un sistema de seguridad, porque estos son los cuerpos de seguridad pública, que velan por la seguridad pública, que podamos caminar en las calles tranquilos y seguros que no nos va a pasar nada. Eso es la seguridad pública. Mantener un sistema de seguridad pública va de seguridad respetando los derechos humanos. Y la D dice, modernizar los cuerpos de seguridad ampliando las zonas de vigilancia. Sí, eso también, vea, pero lo que más se garantizaría en esa nueva Policía Nacional Civil, que fuera respetuosa de los derechos humanos, porque era lo que más habían violentado los antiguos cuerpos de seguridad. La Guardia fue la más desprestigiada, la Guardia Nacional, de violar los derechos humanos en forma grotesca aquí en el país. Así es que eso pues es importante saberlo. Vamos a pasar al siguiente ítem. Y este es el último, ¿verdad? Este salió corto, pero la otra parte salió un poquito más de esta unidad, más amplia, ¿verdad? Vamos a leer ahí. No sé si ustedes lo ven amplio porque hay una gráfica, ¿verdad? Dice, la migración en El Salvador es una problemática compleja y multicausal. Sin embargo, la pobreza es considerada uno de los factores determinantes que motiva a muchos salvadoreños a emigrar. La pobreza, miren, lo sabemos, ¿verdad? Que la gente aquí en el país ha vivido pobre y por eso ha emigrado, ¿verdad? Falta de trabajo y muchas cosas. Ya lo vamos a analizar ahí en el esquemita. Dice, a continuación se presentan algunos indicadores de pobreza que más inciden en la migración.
Vaya, como que aquí están los indicadores de pobreza, vaya. Porcentaje de hogares en situación de pobreza según indicadores, miren. Como la pobreza se desglosa en otros indicadores, así está, ¿verdad? Entonces, la primera dice riesgo ambiental. Tiene el 14.9, ¿verdad? Ese es el porcentaje de riesgo ambiental. Y cuando hablamos de riesgo ambiental, estamos hablando de que en muchas comunidades ya a los campesinos no se les pega nada. Y dicen, bueno, ya aquí la mazorquita de maíz o los frijoles no me dieron y ya no haya de qué vivir. Cada vez estamos más afectados por el corredor seco, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Cada vez cuesta mantener los animalitos gorditos que les da leche a los campesinos, ¿verdad? La tierra ya está agotada, entonces es un riesgo ambiental, ¿verdad? Vieron el corredor seco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La inseguridad, miren, la inseguridad, ustedes saben que después de los acuerdos en la guerra había inseguridad, ¿verdad? Bastante gente se fue, emigró por la guerra, por la inseguridad, ¿verdad? La gente del campo, cómo sufrió los efectos de la guerra, ¿verdad? Terrible. Miren, es 60.3%. Y después vamos al siguiente indicador que dice inseguridad alimentaria. Pues está ligada a lo que es el riesgo ambiental, al corredor seco, la inseguridad alimentaria, porque como les decía, la tierra, hay zonas, ahí vieron ustedes el mapa del corredor seco, muchos municipios del país, la pobreza se ve porque al pobre campesino ya no se le pega nada. El ganado flaco, ¿verdad? Tiene que ver cómo guarda rastrojo para el ganado en el verano, que está bien reseca la tierra. Entonces la inseguridad alimentaria tiene el 37%, miren, no está tan bajo. Ahora vamos al siguiente indicador, la falta de acceso a servicios de salud. Este no está tan alto, es el 16.5%, pero igual, vean, no es que hayamos tenido una salud, ¿no? ¿Verdad? Nos hemos dado cuenta reciente que esos hospitales daba grima entrar ahí, vas a saber que de ahí iba a salir alentada la gente, a veces pensaba que iba a salir más enfermo, ¿verdad? Pues vean, el otro indicador es el desempleo. Fíjense que aquí el problema del desempleo es no tener un trabajo fijo, ¿verdad? Que tengas seguro social, que tengas un segurito, pues sí, las prestaciones sociales, como lo dice el Código de Trabajo, ¿verdad? No se tiene un trabajo decente a veces, pero ahí estamos medios empleados, ¿verdad? Medios empleados se puede decir. Y el desempleo, pues no lograr un empleo por lo menos un poco estable. Pero el problema aquí en el país es el subempleo. ¿Qué entendemos como subempleo? Aquella persona que no tiene un trabajo fijo y que se rebusca, como dicen, de cualquier manera sobrevivir vendiendo o trabajando por poquitas horas porque no le pueden dar muchas horas de trabajo. Y sus ingresos, por lo tanto, se ven minimizados, ¿verdad? El subempleo. Es debajo de un empleo, ¿verdad? Subempleo. Entonces, sí es grave en el país. Y fíjense que aquí esto que la gente se rebusca por su propia cuenta, que en economía se le llama el sector informal de la economía. Gente que se pone con su ventecita en cualquier lado o en su casa, ¿verdad? Se puede decir que es su empleada porque él solito se garantiza sus ingresos, ¿verdad? Entonces, sí es grande en el país. Miren, es el 84.4%. Entonces, veamos aquí. Del cuadro va a salir la respuesta correcta, ¿verdad? Veamos la pregunta. Dice aquí, mire, con base en los porcentajes presentados, miren, en todos esos datos numéricos, ¿verdad? Son datos estadísticos, ¿verdad? Con base en los porcentajes presentados, la migración en El Salvador es generada por
¿Por cuáles son los dos más graves? Si vemos ahí la tablita, las dos cosas más graves por lo cual la gente emigra son por la inseguridad, miren que tiene el 60.3%, y el subempleo, que es el 4%. Y la gente, no, aquí no paso de sopiaquer, que dicen, ¿verdad? Mejor me voy aquí. Y mucha gente pobre se ha ido y gracias a Dios ellos mandan las remesas y el país no cae, gracias a Dios por eso, porque las remesas lo sostienen. Es un gran soporte económico la remesa. Pero ¿quién hace ese dinero? Los pobres que se han ido para Estados Unidos. Gente que aquí no hallaba un trabajito, ¿verdad? Y se rebuscan, porque los salvadoreños se rebuscan. Nos rebuscamos los salvadoreños. Si no tenemos un empleo fijo, pues nos rebuscamos de cualquier manera para llevar ingresos al hogar, ¿verdad? Poner, como dicen, el alimento en la mesa. Pero muchos se cansaron, ¿verdad? Y se fueron. Todavía aquí en El Salvador el subempleo es grande, ¿verdad? Está como por el 40 o 35% el subempleo, que la gente se rebusca. Entonces, vaya, viendo estos dos más, miren, los más altos, que es la inseguridad y el subempleo, busquemos la respuesta correcta. Aquí está, miren. En la A dice el subempleo y la falta de acceso a los servicios de salud. No, ¿verdad? Porque la salud está bien baja, el subempleo sí, pero la otra no. La inseguridad, miren, alimentaria y la violencia. También la inseguridad alimentaria sí está un poquito alta, pero no es la más alta. Y después dice aquí, miren la C, la violencia y el subempleo, porque los salvadoreños no satisfacen sus necesidades básicas para vivir dignamente. Ya les dije, con el subempleo medio la pasan, pero para vivir dignamente no. Entonces la más alta es la inseguridad y el subempleo. Pero ¿por qué hay inseguridad? Porque hay violencia, miren. Entonces, esta es la correcta. La violencia y el subempleo, porque los salvadoreños no satisfacen sus necesidades básicas para vivir dignamente. Entonces, estos dos indicadores, ¿verdad?, son los que nos empujan más para que la gente se vaya del país, emigre. Como dice, con base en los porcentajes presentados, la migración en El Salvador es generada por la violencia y el subempleo, ¿verdad? Estas dos cosas generan más pobreza, ¿verdad? La violencia no permite a la gente desarrollarse y el subempleo pues lo mantiene en una, como dicen, coyol quebrado, coyol comido. Y aquí tenemos el último que es el desempleo y la contaminación del ambiente, porque hacen posible que los salvadoreños busquen mejores oportunidades, pero no son los más altos, miren. El desempleo, que está aquí con el 30.5%, que es un considerable, y la contaminación del ambiente, el riesgo ambiental, ¿verdad?, que siempre tenemos. Entonces, pero la correcta es la C. ¿Por qué se van más los salvadoreños? ¿Por qué emigran? Por la violencia y el subempleo, porque aquí no logran conseguir un trabajo digno. Por eso se van. Así es que, vaya, esta es una parte de la unidad 2, ¿verdad? Son ítems de la segunda unidad sobre economía, ¿verdad? Economía, y algunos que están relacionados, algunos ítems con el programa de primer año, ¿verdad? Así que yo los pido que vean estos repasitos, que de algo les van a servir. Entonces pasen buen día, cuídense y vean esto, ¿verdad? Gracias.